Me gusta manejar esta forma de visualización porque nos permite poder también hacer como zoom. A veces dentro de la plataforma de Teams no me deja hacer un poquito más grande o más pequeña la información y a veces se necesita. Bueno, tú estás viendo ahí nuestra pantalla, ¿no es cierto? Sí, señora. Listo, perfecto. Espérame, me está dejando quitar esto. Bueno. Listo, entonces, bueno, apreciados estudiosos, vamos entonces a abordar nuestro encuentro sincrónico, ahora sí del módulo 1 de la asignatura de caracterización y gestión ambiental. Este módulo se denomina línea base ambiental. Les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez. Inicialmente, pues entonces vamos a abordar los principales contenidos pues de este módulo que están pues muy relacionados con las actividades que debemos presentar. A mí me gusta siempre que ustedes puedan tener como claro la importancia de la asignatura porque finalmente con esa importancia o con ese propósito de la asignatura pues también logramos comprender qué es lo que nosotros debemos lograr o cuáles son los resultados que nosotros debemos obtener con el curso de esta asignatura, ¿sí? Y de esta forma, pues también trabajar hacia eso, ¿no? Entonces, miren que la asignatura de caracterización y gestión ambiental brinda al estudioso las herramientas y criterios técnicos necesarios para la caracterización del entorno físico, biótico y socioeconómico y paisajístico del área de influencia de un proyecto, lo cual es indispensable para identificar, cuantificar y evaluar los impactos ambientales a los cuales pueden verse expuestos los recursos naturales y la población del área por la ejecución del mismo. Entonces, miren que esta asignatura pues busca en primera instancia que nosotros podamos contar con esa información, con esos recursos necesarios para poder hacer una caracterización, para poder identificar el estado actual de un recurso natural y con esta información ahora sí poder establecer estrategias de prevención, de mitigación y de compensación de esos posibles impactos ambientales que se generarían tras la ejecución de las actividades de un proyecto, obra o actividad. Pues miren que de alguna otra forma la asignatura pues nos va a permitir participar, ¿no es cierto?, en esa elaboración de estudios ambientales, en esa caracterización de un entorno natural y con esta información pues ya poder ahora sí tomar decisiones y plantear las mejores estrategias ambientales. Para este primer módulo, entonces, pues vamos a estudiar lo que es la línea base ambiental por cada uno de los componentes, componente abiótico, biótico, socioeconómico y paisajístico. ¿Qué se espera que logremos con este módulo 1? Pues comprender la importancia de la línea base ambiental en un estudio ambiental como insumo en la determinación de la viabilidad del proyecto, obra o actividad objeto de estudio, a partir del análisis de los componentes, teniendo en cuenta los términos de referencia estipulados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, para dar inicio a esta primera parte, pues quiero que podamos tener muy claro cuál es la definición de la línea base, de la línea base. ¿Qué es una línea base? Entonces, miren que la línea base se define como el diagnóstico ambiental del área de influencia de un proyecto, donde se caracterizarán los componentes bióticos, abióticos, paisajísticos y socioeconómicos. Esa línea base ambiental finalmente me va a permitir diagnosticar, describir ambientalmente esa área de influencia en donde yo pretendo ejecutar un proyecto, obra o actividad. Es decir, desde esa línea base ambiental es que nosotros vamos a reconocer el estado actual de ese ecosistema. ¿Cuáles son los objetivos, chicos? Primero, pues cuando se conocen las condiciones ambientales donde se desarrollará o se desarrolla un proyecto, obra o actividad, poder establecer la oferta ambiental, cuál es, cuánto, cuál es la calidad de los recursos naturales que se encuentran en ese ecosistema que nosotros vamos a intervenir. Identificar los posibles recursos naturales que pueden ser afectados por el desarrollo de mis actividades, porque finalmente si yo reconozco el estado de ese ecosistema, pues ahora sí voy a poder establecer cómo podría ser alterado, modificado o cambiado esos recursos naturales con la ejecución de mis actividades. Definir la planeación para el desarrollo del proyecto, es decir, poder establecer cómo realizar el proyecto, quizás qué tecnologías utilizar, quizás qué diseño, ¿no es cierto?, qué trazado, y brindar elementos que permiten establecer la zonificación ambiental, cuáles son esas áreas especiales de especial interés ambiental, cuáles son esas áreas sensibles, así como estimar la forma en que el proyecto impactará las condiciones ambientales. Miren que esa línea base ambiental, pues finalmente me va a dar ¿qué?
me va a dar el punto de partida, ese punto cero, es decir, me va a permitir tener una descripción de la situación antes de la intervención del proyecto y sentar los parámetros sobre los cuales medir el avance del mismo. Por eso les digo que la línea base ambiental, chicos, es clave para que nosotros no solamente podamos conocer el entorno en el que vamos a realizar mi proyecto, sino además también poder establecer cómo voy a desarrollar el proyecto, qué actividades puedo implementar, quizás qué actividades no puedo llevar a cabo, qué permisos debo yo obtener para poder llevar a cabo las actividades que están planificadas. El diseño entonces de la línea base en cualquier tipo de proyecto de inversión requiere de un análisis riguroso de todas las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto que posteriormente brinden información útil para poder medir los impactos que dejó la intervención del mismo. Entonces esa línea base, pues finalmente como lo mencionamos, es un punto de partida. Este es el estado actual. Esta es la línea base del área de influencia además donde se va a llevar a cabo el proyecto y ahora sí, pues con eso también poder identificar posibles impactos, poder establecer las medidas de manejo ambiental y por lo tanto, chicos, pues poder planificar mi proyecto. Para poder elaborar una línea base ambiental, pues nosotros necesitamos identificar, como lo mencionábamos hace un momento, las actividades de mi proyecto y poder identificar esos medios, ¿no es cierto? Y esos componentes ambientales del ecosistema o del área de influencia en donde yo pretendo ejecutar mi proyecto. Y con esta información, pues ya llevar a cabo la evaluación de impactos ambientales. Esta información de la línea base ambiental, apreciados estudiosos, o de la caracterización ambiental de un proyecto, normalmente nosotros la presentamos en el marco de los estudios ambientales. ¿Qué es un estudio ambiental? Es todo documento técnico donde se describe, donde se caracteriza las condiciones del ambiente, pues del área de influencia directa del proyecto. Entonces ahí es donde hablamos del medio físico, biótico, social, ¿no es cierto? Y abiótico, pues de esa área de influencia. Estos estudios ambientales, que son esos documentos técnicos donde yo voy a presentar esa caracterización, pues es donde finalmente yo pretendo establecer las bases de mi proyecto, poder dar a conocer el estado actual de ese ecosistema. ¿Cuáles son los estudios ambientales que nos obliga la normatividad ambiental en Colombia presentar para la ejecución de cualquier tipo de proyecto, obra o actividad? Pues tenemos el diagnóstico ambiental de alternativas, que este es un estudio ambiental que normalmente se presenta para proyectos que requieren de licencia ambiental, estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. Estos tres estudios, el DEA, el EIA y el PMA, son estudios ambientales que normalmente se requieren para yo poder tener el aval de la autoridad ambiental competente y poder ejecutar mi proyecto. Y dentro de estos estudios, entonces es donde yo voy a exponer la línea base o la caracterización ambiental del área de influencia en donde se va a localizar mi proyecto. ¿Listo? Entonces miren que esta es una pequeña contextualización para que como que nos ubiquemos en dónde es que yo llevo o cuál es la importancia de elaborar ese estudio, esa línea base ambiental, ¿no? Y como les mencionaba, yo hago la línea base ambiental ¿de qué? Del área de influencia del proyecto. Pero ¿cómo yo defino esa área de influencia? Pues esto también es una información clave para nosotros, sobre todo pues en nuestro quehacer profesional, chicos, porque para yo poder establecer unos impactos ambientales, tengo que primero saber en qué área voy a evaluar esos impactos ambientales. Y para eso contamos con una guía para la definición, identificación y delimitación del área de influencia que fue publicada por la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental en el año 2018. Esta guía pues nos va a ayudar a nosotros a poder definir, a poder establecer esa área de influencia en donde yo voy a realizar la caracterización o la línea base ambiental. Lo primero que tenemos que hacer entonces para definir esa área de influencia es estimar la localización, obviamente, del proyecto, las coordenadas, el tipo de intensidad del uso de los recursos naturales durante las distintas fases del desarrollo del proyecto, así como considerar los impactos generados sobre estos y su validación en el tiempo y en el espacio. Entonces, yo tengo ya localizado mi proyecto y a partir de esa localización yo comienzo a identificar cuál será esa área de influencia, esa área de estudio que yo tengo que tener en cuenta para poder caracterizar ambientalmente la zona. Anteriormente, chicos, el área de influencia era solamente una, ¿sí? Que, bueno, era área de influencia directa o área de influencia indirecta. En este momento tenemos varias áreas de influencia
¿Dependiendo de qué? Dependiendo de los componentes ambientales. Entonces, miren que nosotros podemos determinar áreas de influencia o áreas de estudio teniendo en cuenta, por ejemplo, unidades de análisis como las cuencas hidrográficas, sistemas acuíferos, unidades ambientales costeras, ecosistemas, unidades de paisaje, unidades territoriales. Anteriormente, como que decíamos, esta es el área de influencia directa y esta es el área de influencia indirecta y para de contar. Hoy en día no, y a partir de esta guía que surgió en el año 2018, ya tenemos áreas de influencia por cada uno de esos componentes, que claro, sumadas, pues me dan todo el área de influencia del proyecto, todo el área de estudio, pero ahora somos más específicos y eso es clave porque finalmente estamos también nosotros profundizando mucho más en los diferentes elementos de ese ecosistema, pues que es objeto de nuestro interés. El área entonces de influencia, pues la vamos a plantear bajo una organización jerárquica, como lo son medios y componentes. Entonces miren que primero, pues yo tengo que identificar un área de influencia por el medio, por cada uno de los medios, medio abiótico, biótico, socioeconómico. Y recordemos que el medio se entiende como la división general que se realiza del ambiente y la máxima categoría de abordaje para un mejor análisis y entendimiento del mismo en el contexto de los estudios ambientales. Corresponde a medio abiótico, abiótico, biótico, socioeconómico. Esos son los tres medios. Dentro del socioeconómico normalmente está el paisajístico, aunque el paisajístico también engloba los tres medios, ¿no? Porque finalmente el paisaje es todo lo que nos rodea. Pero entonces tenemos esos tres medios, abiótico, biótico y socioeconómico. Y los componentes, ahora sí, corresponden a esos elementos que constituyen un medio. Entonces miren que para el medio abiótico, entonces tenemos como componente el geológico, geomorfológico, paisaje, suelo y usos del suelo, y hidrológico, hidrogeológico, oceanográfico, geotécnico y atmosférico. Esos son los componentes del medio abiótico. Por el otro lado tenemos los componentes del medio biótico, que ahí está flora, fauna e hidrobiota. Y los del medio socioeconómico, que está el demográfico, el cultural, arqueológico y el económico. Y aquí también está el político. Entonces miren que nosotros cuando estamos definiendo esa área de influencia, pues entonces lo que nosotros comenzamos a estudiar es esos medios y esos componentes para de esta forma establecer el estado actual de cada uno de los elementos de ese ecosistema que estamos estudiando. Por lo tanto, nosotros podemos mencionar que el área de influencia no solamente puede ser un área, sino que es la sumatoria de diferentes áreas dependiendo pues de los medios que nosotros estemos estudiando. Y para determinar esa área de influencia, pues yo puedo utilizar diferentes criterios, ¿sí? Entonces está el criterio técnico, es decir, la localización exacta del proyecto, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta esa área en donde se van a realizar las diferentes actividades, obras que están relacionadas pues con mi proyecto. También tenemos las áreas a ocupar, puede ser otro criterio. Entonces está, por ejemplo, toda esa infraestructura que está asociada al proyecto, como campamentos, como por ejemplo áreas a intervenir sobre las cuales nosotros sepamos que se van a generar impactos ambientales, como cuando nosotros buscamos esa concesión de agua, por ejemplo. Entonces son áreas a ocupar, que aunque no son directamente objeto del proyecto, pues sí son finalmente áreas que nosotros necesitamos para el desarrollo de ese proyecto, que no están quizás dentro del polígono del proyecto, pero que sí están en el área y que las necesitamos para la ejecución del mismo. Así están las áreas también de uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, áreas, por ejemplo, de vertimientos, bueno, aquí también ocupación de cauces, zonas de material de préstamo, por ejemplo, las canteras que nosotros quizás, de las cuales quizás hagamos uso para poder extraer el material para mi proyecto, por ejemplo, si es una carretera, ¿no es cierto? Las emisiones atmosféricas, que son áreas donde yo identifico que voy a hacer un aprovechamiento de sus recursos naturales. Puede ser una cuenca, por ejemplo, quizás nosotros estemos en un proyecto, no sé, de vial y quizás en esa zona, no sé, a 500 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, no encontremos una fuente hídrica, pues nada, si me toca que ir quizás hasta otro municipio por obtener ese recurso natural, esa también va a ser parte del área de influencia de mi proyecto. Miren que no está necesariamente dentro de ese polígono necesariamente alrededor, pero sí como estoy extrayendo recursos de esa zona, la tengo que tener en cuenta dentro de mi área de estudio. La accesibilidad, todas esas zonas donde yo voy a transitar
o vías de acceso pues para poder lograr la ejecución del proyecto, la incidencia, es decir, la manifestación de los impactos ambientales significativos y la normatividad. ¿Qué me dice la normatividad frente a esa área de influencia? Entonces miren que son 6 criterios que yo puedo utilizar para trazar, para determinar esa área de influencia. Y con esa determinación, ahora sí, pues ya poder comenzar con mi área, con mi estudio de la línea base ambiental, la caracterización ambiental. ¿Listo? Y por aquí entonces quiero preguntar, para dar un poquito de espacio a la participación, ¿por qué consideras que es importante definir el área de influencia o de impacto de un proyecto, estimado Daniel? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué consideras que es necesario poder definir esa área de influencia? ¿Qué opinas? Profe, porque así podemos caracterizar todos los posibles impactos, tanto negativos como positivos, dentro de esta área. Ujú, así es. Mira que esa área de influencia finalmente también me está poniendo a mí un límite, ¿no? Un alcance de mi proyecto. Y el yo poder definir ese alcance o ese límite de la influencia de mi proyecto, pues me va a permitir también poder de alguna u otra forma centrarme en esas áreas de especial interés para mi proyecto, ¿no es cierto? Y obviamente actuar frente a esos impactos, a esas, implementar unas medidas que realmente sean eficientes para poder garantizar la prevención, mitigación y o compensación de los impactos ambientales que se pudieran generar. Muchas gracias, Daniel, por tu participación. Y entonces miren que ahora sí, ya comenzamos con el reconocimiento de esos componentes por cada uno de los medios. Vamos a estudiar primero el medio abiótico. En el medio abiótico vamos a identificar, ¿no es cierto?, el componente atmosférico, geosférico e hidrosférico, pues para nuestro objeto de estudio. Entonces miren que cuando yo ya comienzo a hacer esa caracterización de la línea base, pues yo debo comenzar a estudiar cada uno de sus medios y cada uno de sus componentes y establecer los estudios técnicos que yo tengo que hacer, implementar, pues para cumplir con ese reconocimiento. Por eso es tan importante la actividad que ustedes tienen en este módulo, porque nos lleva a eso, a reconocer qué estudios técnicos yo tendría que elaborar, que implementar, que ejecutar para poder hacer un reconocimiento acertado de cada uno de esos componentes de los medios ambientales. Entonces, miren que por el componente atmosférico tenemos que necesitamos conocer la meteorología de la zona de estudio, la temperatura, la humedad, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con precipitación, con todo lo que tiene que ver con los vientos, porque finalmente esa es información muy valiosa para yo poder identificar hasta dónde podrían emitirse, hasta dónde podrían desplazarse, ¿no es cierto? Esa contaminación atmosférica producto también de mis actividades. Tenemos cómo está la calidad del aire, cuáles son esas fuentes o esas posibles fuentes de contaminación que se podría generar tras las actividades de mi proyecto, pero también cuáles son las que ya hay en este momento, porque miren que la línea base ambiental, recordemos que me ayuda a identificar el estado actual y eso también a pesar de estudioso sirve para que la empresa que pretende pues, desarrollar un nuevo proyecto cuente con la información base. Por ejemplo, si ya hay unos impactos en esa zona por intervenciones pasadas, pues yo como empresa tengo que identificar esas intervenciones pasadas, esos impactos que ya se están evidenciando, porque en caso tal de que haya algún pleito, alguna situación ambiental, pues bajo la normatividad, yo también pueda contar con mi defensa, ¿no? Mira, este impacto no es ocasionado por las actividades de mi proyecto, sino por esto ya estaba anteriormente. Mira la línea base que nosotros levantamos frente a estas situaciones y pues también eso me sirve a mí pues para poder garantizar que yo me esté haciendo responsable de lo que me corresponde. Ok, también tenemos esta información del cometa atmosférico, pues es clave que la podamos georreferenciar, que la podamos obviamente mostrar bajo unos mapas, una cartografía. Tenemos desde el componente geosférico, tenemos el elemento de la geomorfología, en donde estudiamos las geoformas del terreno, edafología, donde estudiamos las texturas, las estructuras y usos de ese suelo que se le están dando en esa zona, y desde la geología, todo lo que tiene que ver con el horizonte C y poder establecer esa carta, esa
estratigráfica de mi zona, ¿sí? Es clave que yo pueda identificar cuáles son, por ejemplo, bueno, esos usos, pero también cuáles son las condiciones de los diferentes tipos de suelos en la zona y tras mi intervención, tras mis actividades, quizás qué cambios pueda ocasionar a la calidad de esos suelos, a los usos de esos suelos, que yo también pueda identificar con mis actividades finalmente cuál va a ser ese grado de modificación o alteración bajo los diferentes elementos de ese componente geosférico. Tenemos el componente hidroesférico, en donde vamos a estudiar la hidráulica, que es el comportamiento pues, de los cuerpos de agua, la hidrografía con las características cuantitativas y cualitativas de esos cuerpos de aguas, cuál es su calidad, cuál es su cantidad, ¿no es cierto? Cuáles son los trayectos, y la hidrología, localización e inventario de fuentes. Miren que esa es información clave, como les digo, no solamente para conocer el estado actual de ese ecosistema, de esos recursos, sino también para poder identificar o establecer cuáles podrían ser las alteraciones que nosotros podríamos originar con nuestras actividades. Miren aquí en pantalla, les estoy mostrando dos ejemplos, ¿no es cierto? Resultados de modelamientos de la dispersión y fuentes de contaminación, por ejemplo, para el componente atmosférico. Miren que aquí estamos viendo algo así como dos áreas de influencia, ¿no es cierto? Para el componente, para el medio abiótico. Miren que por aquí miren que el polígono es el que está, pues, como el lineal, ¿no? Pues, o sea, el polígono, pues, que está en medio, ¿no es cierto? Y el área de influencia para el componente atmosférico sería el que tiene como formita de un hueso, ¿sí? Y miren que ahí están las fuentes de contaminación, las fuentes en donde se van a generar emisiones atmosféricas, ya sea por cantera, ya sea quizás porque tienen algún tipo pues de maquinaria, ¿sí? Entonces miren que esta que tiene como forma de huesito sería el área de influencia para el medio atmosférico, pues en este caso bajo este estudio de dispersión de contaminantes. Y miren que por el otro lado está un ejemplo también de esa dispersión de contaminantes, pero para corrientes hídricas superficiales. Entonces, con esta información, pues ya comenzamos nosotros también a establecer cuál es esa área de influencia de ese proyecto, pero bajo ese componente, pues para ese componente hidrosférico. Miren que por aquí está mi polígono, pero miren que la dispersión de los contaminantes en las fuentes hídricas superficiales, pues se sale de ese polígono. O sea, es clarísimo que el área de influencia pues va más allá del polígono establecido. Por acá, exactamente. Miren que por acá tenemos otro ejemplo. Esto estamos para modelamiento de dispersión y fuentes de ruido. Miren que aquí también estaríamos identificando el área de influencia para el componente atmosférico. Entonces miren que ya tenemos dos, ¿no? Esta de acá que sería para dispersión de contaminantes y esta de acá para dispersión de ruido. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues suponer estas capas para ir identificando el área de influencia del componente atmosférico. Miren que este es el de dispersión de ruido, ahí está nuestro mismo polígono, y acá está el de dispersión de contaminantes, pero para aguas subterráneas. Y miren que es diferente, obviamente, al de áreas superficiales, ¿no? Entonces, claro, lo que hacemos es sobreponer esas capas y poder ir sumando. ¿Se acuerdan que hablábamos de una sumatoria de áreas de influencia para poder ir identificando el área de influencia del componente atmosférico, pero también el área de influencia del medio abiótico? Miren que aquí estamos hablando de recurso agua, acá estamos hablando pues del recurso atmosférico, y si vamos sumando esas capitas, pues me va a dar el área de influencia del medio abiótico. ¿Listo? Ok, y miren aquí está. Entonces, el área, pues el polígono es el que vemos en el interior, ¿no es cierto? Y miren, este es el área de influencia del medio abiótico. ¿Cuál es el área? El que está en color naranja, por acá afuera, ¿no es cierto? Esa es toda el área de influencia del medio abiótico. Listo, miren por acá. Ahí están sumando el componente que la dispersión de contaminantes, la dispersión de ruido, las fuentes, la dispersión de contaminantes en aguas superficiales y la dispersión de contaminantes en aguas subterráneas. Entonces, miren que aquí ya tenemos la sumatoria de nuestra área de influencia para el medio abiótico. ¿Yo qué tendría que hacer ya con esta información? Pues comenzar a caracterizar o hacer el levantamiento de la línea base para estos recursos naturales en toda esta área que está señalada en nuestro mapa. ¿Listo?
Eso sería. Listo. Y ahora te seguimos con el medio biótico. En el medio biótico pues vamos a estudiar solamente dos componentes, que es el de flora y el de fauna. Dentro del componente de flora, pues vamos a estudiar las zonas de vida existentes en el área de estudio, perdón, sí, bueno, de fauna y de flora. Entonces, especies de flora y de fauna endémicas, que son esas especies que solamente habitan en un solo territorio. Las especies en veda, por ejemplo, en peligro de extinción. Tenemos que determinar, reconocer ese estado actual de esas especies, ¿no es cierto? Cómo están, en qué cantidad, cuál es su riqueza, cuál es su abundancia a través pues, de los diferentes índices, por ejemplo, de biodiversidad y poder conocer el estado actual de esa flora y de esa fauna en ese ecosistema. Lo mismo con las características de composición y estructura de los diferentes tipos de cobertura vegetal. Entonces aquí podemos utilizar, por ejemplo, la metodología de Corriland Cover, en donde yo caracterizo, hago una caracterización de las coberturas vegetales, pero también de los ecosistemas que se encuentran en esa área de estudio. ¿Para qué? Pues para poder establecer pues obviamente que el estado actual de esos recursos, pero también para poder establecer las condiciones, cómo se encuentran, qué diversidad hay de especies, cuáles son las áreas, por ejemplo, que quizás no se puedan intervenir, porque entonces tenemos áreas de especial interés ambiental debido pues a su cobertura vegetal, debido a que son ecosistemas sensibles, debido a que tenemos una área de hábitat para una especie endémica o en veda, ¿no es cierto? Y que por lo tanto me va a permitir a mí también tener en cuenta qué actividades se podrían implementar en esa zona, quizás si hay alguna restricción normativa, ¿no es cierto? Pues para poder intervenir el área. Y vamos a estudiar también cuáles son los grupos taxonómicos que encontramos en la zona y cuáles serían los efectos de la fragmentación de esos hábitats a causa de nuestro proyecto. Miren que, por ejemplo, ya actualmente es muy conocido el tema de los pasos de fauna, que es lo que estamos viendo en esta última imagen. Estos pasos de fauna, pues lo que buscan es minimizar el impacto causado por la fragmentación del ecosistema, por ejemplo, en este caso, a raíz de la construcción de una carretera, porque quizás en ese estudio del medio biótico se dieron cuenta que en una zona, por ejemplo, en la zona norte o en el lado oriental de la carretera, quizás estaban los lugares de hábitat de ciertas especies y que en la zona occidental pues, de la carretera se encontraba quizás sus zonas de alimentación. Entonces, imagínense, si ellos construyen esa carretera y no dan la posibilidad de unir esas dos áreas, pues finalmente los animales podrían morir, ¿no es cierto? O por el contrario, que tengamos en una zona, por ejemplo, un área en donde se encuentre, no sé, una especie que se alimenta de otra que está en otra área y necesite pues finalmente conectarse pues para poder garantizar esa sostenibilidad. Entonces estos pasos de fauna son una representación, son un resultado de ese estudio que nosotros estamos o que podemos realizar de cada uno de los elementos que componen un ecosistema, tanto de especies de fauna como de especies de flora y por ejemplo llevar a cabo actividades de ayuntamiento, ahuyentamiento de especies, llevar a cabo actividades, por ejemplo, de traslado de especies de flora, de especies de fauna a otro sitio, pues para poder garantizar su supervivencia. En este componente vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a identificar, por ejemplo, para el componente de flora, cuáles son sus tipos de cobertura vegetal, ¿no es cierto? Para la fauna vamos a identificar cuáles son esas áreas de hábitat para los animales y para la hidrobiota vamos a identificar cuáles son las ocupaciones de cauce o en qué cauce se encuentran este tipo de especies, pues para poder hacer ese estudio del estado actual de esas especies. Y los vamos a sumar. Entonces miren que aquí está, por ejemplo, el estudio de cobertura vegetal, ¿no es cierto? Por acá está el de fauna, el de la hidrobiota, y vamos a sumarlo ¿con qué? Con los diferentes ecosistemas y cuencas que se encuentran en esa zona y ahora sí poder identificar mi área de influencia para ese medio biótico. Miren que finalmente no se trata solamente de estudiar la flora o la fauna o de estudiar cierta especie, se trata de poder unificar. ¿Por qué? Porque ellos están completamente relacionados, ¿sí? Y esa área de influencia, pues tiene que ser la sumatoria de esos diferentes elementos que se encuentran en esa área de influencia de mi proyecto.
Y ya terminamos con nuestro medio socioeconómico. Aquí vamos a estudiar 4 componentes: el componente demográfico, cultural, arqueológico y económico. Entonces, para el demográfico, pues poder establecer las edades de las personas, quizás la tasa de mortalidad, de natalidad, quizás si hay también personas o esos procesos de migración, inmigración que se llevan a cabo en una población, para también saber cuánta población habita en esa zona, ¿no? Tenemos también el componente cultural, poder conocer cuáles son las comunidades étnicas que habitan en esa región, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus rituales, ¿no es cierto? Cuáles son esos aspectos culturales que nosotros también debemos conservar tras la implementación de nuestro proyecto y pues también poder respetar, ¿no? Tenemos un componente arqueológico: cuáles son esos sitios donde se encuentran restos arqueológicos que se tienen que preservar, que no se pueden obviamente intervenir. Y en el componente económico, pues cuáles son las actividades que se llevan a cabo en esa zona y que también yo como posible ejecutor de un proyecto, pues tengo que conservar, tengo que garantizar que se puedan seguir implementando a pesar de las actividades que nosotros llevemos a cabo en nuestro proyecto. Miren que el reconocimiento de la población, el reconocimiento de este componente medio socioeconómico también me va a garantizar la sostenibilidad de mi proyecto. Ustedes saben que actualmente las comunidades cuentan con diferentes mecanismos de participación y de decisión, que si ellos se ven afectados, efectivamente ese proyecto no se va a poder realizar. Y conocemos muchos casos en donde las comunidades han detenido, han limitado proyectos. ¿Por qué? Porque son proyectos que quizás han pasado por encima de sus necesidades, que quizás han ignorado cuáles esos requerimientos que se tienen que respetar para poder cumplir con esas expectativas de la comunidad que habita en esa zona de influencia del proyecto. Entonces miren que aquí vamos a hacer exactamente pues el estudio que además yo también a ustedes les propongo en la actividad, en donde se van a identificar dónde están esas comunidades, esos quizás comunidades étnicas, esas comunidades pues que también de minorías, ¿no es cierto?, en esas áreas de estudio que nosotros, como les digo, pues debemos garantizar, conservar esos diferentes aspectos culturales, arqueológicos de esas poblaciones, igual pues de todas las poblaciones que habitan en nuestro país, además siendo Colombia un país con tanta diversidad cultural. Entonces, miren que para este medio socioeconómico, pues debemos obviamente identificar esas actividades económicas que se tienen que sostener, cuáles son esas rutas quizás de desplazamiento de las personas, que nosotros también no debemos limitar su uso, las formas de asentamiento, cuáles son los puntos de servicios sociales que esas comunidades requieren tener fácil acceso, cuáles son sus sitios de interés cultural, si hay existencia o no de resguardos indígenas, si hay algún punto o sitio sagrado o quizás algún sitio con restos arqueológicos, si hay comunidades negras. Y esta es información muy valiosa que me va a permitir a mí establecer el estado actual de esa población. Y lo mismo, pues establecer entonces cuál es mi área de influencia, que miren aquí tenemos otro proyecto, ¿no es cierto? Y exactamente aquí está el polígono pues de mi proyecto. Y miren que todo lo que está subrayadito, sombreado en color rosadito es el área de influencia del medio socioeconómico. Quizás, ¿por qué? Porque miren que mi proyecto interviene quizás varias vías de acceso, ¿no es cierto? Miren que también se ven afectados varios municipios tras las actividades de mi proyecto. Si hay un cierre de alguna vía de comunicación, pues todos los municipios que dependen de esa vía, pues se van a ver obviamente afectados y por eso van a haber cambios, alteraciones que yo tengo que estipular y que yo también tengo que estudiar para saber cómo lo voy a manejar, ¿no? Entonces miren que aquí finalmente queda el área de mi proyecto y toda esta área sombreadita sería el área de influencia del medio socioeconómico. Miren que es bastante significativa. Y acá entonces ya vamos a ver finalmente esa área de influencia del proyecto, ¿no? Miren que está en color verde el área de influencia del medio biótico. En color azul, el área de influencia abiótica. Y todo lo que está acá sombreadito por fuera es el área de influencia del medio socioeconómico. Y pues en la mitad, en el centro, pues está mi polígono del proyecto, ¿sí? Entonces miren que la sumatoria finalmente de todas estas áreas me va a dar ¿qué? Pues la
el área de influencia del proyecto como tal, ¿sí? La sumatoria ya me va a dar toda esa área de influencia, pues donde yo tengo que hacer la caracterización y el levantamiento de información para la construcción de mi línea base ambiental. Para ello, pues ustedes saben, se necesita de diferentes profesionales, biólogos, hidrobiólogos, arqueólogos, ingenieros ambientales, ingenieros también cartográficos. Bueno, hay un sinnúmero de profesionales de los cuales nos debemos apoyar, pues para poder construir una línea base ambiental pertinente que realmente muestre el estado actual de los diferentes recursos naturales, porque yo puedo ser ingeniero ambiental, pero no soy experto en cada uno de los componentes. Entonces sí necesito contar con profesionales pertinentes en cada una de las áreas de estudio, ¿no? Y por acá me gustaría, no sé, preguntarle a Daniel. Daniel, tú quizás qué experiencia hayas tenido con este tema de la línea base ambiental o quizás qué consideras que otros aspectos se tendrían que tener en cuenta, por ejemplo, para el componente social? Cuéntanos un poquitico de tu experiencia sobre estos temas. Profe, en la ejecución o en elaboración de estudios de impacto ambiental aún no cuento con esa experiencia. En Ok. lo que he estado es en proyectos de sector privado donde hacen seguimiento mediante fichas técnicas y ambientales Ujú. de todo lo que se establece en la licencia De estudio ambiental y en la ambiental. línea base. Ok, perfecto. ¿Y tú consideras que se cumple? ¿Cómo te ha parecido ese Eh, seguimiento? Se debe cumplir o si no, pues uno acarrearía con sanciones, pues la comunidad obviamente nunca se queda callada con lo que ve que está inconforme o lo que se ve que se está haciendo mal, si un, una vertiente o un nacimiento de agua se seca un momento a otro, pues esto pues acarrearía problemas, entonces ahí es donde se realiza el seguimiento, la investigación y todo lo que conllevaría esto. Así es, pues miren que esta información que nosotros logramos levantar en la línea base ambiental, pues finalmente me permite, como lo menciona Daniel, hacer ese seguimiento, ¿no? Hacer ese seguimiento no solamente al estado de los recursos naturales, sino también a los compromisos que se establecieron en un estudio ambiental. Entonces vale la pena hacerla con la mayor rigurosidad posible porque es información que me va a servir a mí a largo, o sea, durante el desarrollo del proyecto, pero también posterior al proyecto y es clave para nosotros garantizar pues que esa información sea de primera mano, que esté actualizada, ¿no es cierto? Pues para poder de verdad utilizarla para la toma de decisiones y pues para el seguimiento del desarrollo de mi proyecto. Bueno, gracias Daniel por tu participación. Apreciados estudiosos, pues esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy frente a esta temática de nuestro módulo 1. Espero pues que la información haya sido clara. Igualmente pues como ustedes saben los invito a revisar el material de estudio del módulo 1 de nuestra asignatura. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, por favor no duden en comunicarse conmigo a través del número celular 301 45 35 912 a mi correo electrónico marta.th.ordonez@umb.edu.co o a través de la bandeja de entrada de la plataforma de Canvas. Daniel, ¿tienes alguna pregunta, alguna inquietud que desees manifestar? No, no, señora. Bueno, perfecto, Daniel. Bueno, muchas gracias entonces por tu asistencia y participación. A todos les envío un fuerte abrazo, que tengan un excelente fin de semana y una excelente semana. Que estén muy bien y muchas gracias. Chao, Daniel. Feliz tarde. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego, profe. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Igual para ti. Muchas gracias.